buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Mora Cortés, soy profesor del Departamento de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia y la idea de esta sesión es trabajar el tema de la política fiscal en Colombia de cara a los procesos o al proceso de construcción de paz que vivimos actualmente en el país. La premisa básica es que el orden capitalista genera una suerte de conflictividad que en Colombia ha sido tramitada por medios violentos, y en esa medida, cuando hablamos que el orden capitalista genera esa conflictividad, pues la posibilidad de superar esos conflictos y adicionalmente de darles una mejor regulación pasa necesariamente por cuestionar ese orden capitalista. Dentro del orden capitalista contemporáneo hay un elemento fundamental que es la política fiscal, es decir, la política del presupuesto público, entendida como la política de los ingresos y gastos del gobierno, orientada a la concreción o al cumplimiento de algunos objetivos. Teóricamente, para la política fiscal se habla de los objetivos de crecimiento económico, de igualdad y de pleno empleo, pero a lo que asistimos en Colombia actualmente nos lleva a pensar que también deberíamos pensar la política fiscal desde el punto de vista de la construcción de paz. En definitiva, cómo desde la política fiscal podemos avanzar o no en un ejercicio de construcción de paz que nos lleve a desencadenar el potencial transformador del acuerdo de paz, por una parte, y en segundo lugar, que nos permita utilizar la política fiscal como un medio para regular los conflictos emergentes en la sociedad colombiana. En gran medida, la segunda premisa es que la conflictividad territorial en el país no se ha superado y que, muy por el contrario, el ejercicio de construcción de paz requerirá del establecimiento de algún tipo de mecanismo de regulación que permita regular los conflictos con justicia y sin violencia. En otras palabras, que la construcción de paz es el reconocimiento de los conflictos y más bien avanzar en su regulación con justicia y sin violencia. Desde este punto de vista, entonces, surge, insisto, la política fiscal como un dispositivo sumamente importante para analizar la construcción de paz y para efectivamente mirar las apuestas gubernamentales en relación con esta temática. Podemos decir entonces que desde comienzos de la década de 1990 hasta hoy, y particularmente después del año 2002, la política fiscal en Colombia ha mostrado un incremento sostenido en el gasto en defensa y seguridad. Actualmente el país gasta más o menos 33 o 34 billones de pesos cada año orientados a satisfacer las necesidades de seguridad y defensa que ha definido el Estado colombiano como prioritarias. En términos efectivos de construcción de paz, esta es una apuesta que va de la mano con un interés, si ustedes lo quieren, de derrota militar o de rendición por parte del adversario, en este caso en Colombia, la insurgencia y particularmente las FARC-EP. Entonces, presupuestalmente es evidente el interés que ha tenido el gobierno por avanzar en un proceso de sometimiento y en un proceso de derrota militar de la guerrilla colombiana, y en ese sentido de una política fiscal dispuesta para ello. Esto significa que, en términos de las nociones o los conceptos de violencia que uno puede reconocer que existen en la literatura, el gobierno ha tratado o considera la violencia fundamentalmente como fuerza física y como fuerza física que ha sido ejercida por un actor ilegal, no tanto incluso como la fuerza física que puede ejercer el Estado mismo. Entonces, el gobierno ha contado con una restricción o con una visión muy restringida de la violencia, entendida simplemente como fuerza, como un hecho observable y como una fuerza que genera agentes por fuera del Estado. Eso quiere decir que la fuerza empleada del Estado, al ser legítima, no sería considerada como violencia. Sin embargo, en la literatura existen otras concepciones de violencia desde las cuales se podría pensar el ejercicio de construcción de paz. Por una parte está la violencia como violación, que plantea como violento todo aquel proceso que lleva a el deterioro o al no ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas.
Desde este punto de vista tendríamos pistas para pensar entonces si tenemos dispositivos desde la política fiscal que no permiten garantizar plenamente los derechos de las personas, pues tenemos un dispositivo de política fiscal consistente o muy poco consistente, mejor, con una idea más amplia de la violencia y por lo tanto con una idea más amplia de la construcción de paz. Pero también hay un concepto de violencia que considera que la violencia hace referencia a los procesos de resolución no consensuada de los conflictos. Desde ese punto de vista entonces uno pensaría la política fiscal como un mecanismo de regulación de los conflictos o de la conflictividad social que permita regular esos conflictos con justicia y sin asistir a lógicas de violencia, sea estructural, sea simbólica o sea física. Desde ese punto de vista entonces pensaríamos la política fiscal de otra manera. La idea aquí entonces es tratar de establecer un vínculo entre los distintos conceptos de violencia, la idea de construcción de paz que de ellos se desprende y el papel que tendría la política fiscal en cada uno de ellos. Como lo sostuve anteriormente, el gobierno nacional ha tenido históricamente en Colombia una noción de violencia bastante restringida que lo ha llevado a pensar que fundamentalmente la construcción de paz puede relacionarse más bien con un ejercicio de pacificación, es decir, con un ejercicio de derrota militar de aquellos que ponen en entrejuicio y en entredicho el orden social vigente. Las otras dos dimensiones de la justicia, de la violencia, que llevarían a conceptos de paz mucho más enriquecidos, asociados a la posibilidad de ejercer plenamente los derechos humanos, pero también asociados a la garantía y a las posibilidades de regular los conflictos con justicia y sin violencia, han venido quedando de lado o se han rechazado en el marco de la política fiscal del país. En este sentido, hoy el gran desafío que tiene la política fiscal en Colombia de cara a la construcción de paz es la denominada regla fiscal. La regla fiscal es una regla institucional que ha definido el gobierno colombiano, justamente el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2011, en donde el gobierno nacional se compromete a establecer un presupuesto austero y asociado a criterios de recorte en el gasto público con el propósito de corregir su déficit fiscal y por esa vía mejorar la calificación que las agencias calificadoras de riesgo le dan a la deuda en Colombia. Básicamente, hoy en el capitalismo, las agencias calificadoras de riesgo como Moody's, Fitch y Standard & Poor's emiten calificaciones que hacen que la deuda de los países se encarezca y que los compromisos de deuda que tienen los países se incrementen, lo cual obliga necesariamente a los países a aumentar el gasto público en deuda y a verse obligado a hacer recortes en otros frentes. Desde ese punto de vista, desde 2011, el país definió a nivel constitucional un principio de sostenibilidad fiscal que se materializó en una ley de regla fiscal y en el establecimiento de unas metas puntuales de corrección del déficit fiscal para los sucesivos gobiernos del país. La regla fiscal hace proyecciones más o menos a 10 años y aquí vale anotar que el proceso de implementación de la paz se ha pensado más o menos en un horizonte temporal similar. Luego lo que podemos entender es que esa regla fiscal afectará de manera definitiva la posibilidad de tener recursos para garantizar una buena implementación del acuerdo de paz. Esta regla fiscal fue constituida en el año 2011 y básicamente lo que establece es que más o menos al año 2025 el gobierno nacional tiene que hacer una reducción del gasto público equivalente a 3 puntos del PIB, más o menos 28 billones de pesos. Esto significa que por vía de la regla fiscal, que en este caso ya está establecida en nivel constitucional, podemos entonces tener toda claridad en términos de una restricción al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales del país, puesto que sin gasto público o sin la posibilidad de mejorar el gasto público va a ser muy difícil garantizar estos derechos. Eso significa de entrada entonces que la regla fiscal sí tendría un impacto sobre la construcción de paz si nosotros pensamos la construcción de paz desde el punto de vista del concepto de violencia como violación de los derechos económicos, sociales y culturales y en general de los derechos humanos. Desde este punto de vista en Colombia se generó mucho debate alrededor de esa regla fiscal
porque profundizaba una contradicción que tiene nuestra constitución política, y es que por un lado la constitución política intenta ser garantista en términos de derechos económicos, sociales y culturales, pero por otra parte instaura como modelo económico un modelo neoliberal que se ha venido profundizando y que en gran medida se ha venido consolidando a partir de reformas normativas, en este caso constitucionales, que lo apuntalan y que lo hacen casi como inamovible en el contexto colombiano. Desde ese punto de vista se profundiza entonces esa contradicción de la constitución política y se lleva al establecimiento de unos límites que permitan verdaderamente avanzar en un ejercicio de construcción de paz sobre la base de los derechos. En este punto es importante entender también que el acuerdo final de paz suscrito entre el Estado colombiano y la insurgencia es un acuerdo que se basa en el enfoque de los derechos, es decir, en la idea de garantizar unos derechos humanos en el país en concordancia o en observancia de todas las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y adicionalmente en observancia de todo aquello que ha establecido la Constitución Política de 1991. Luego, desde ese punto de vista, la idea de una regla fiscal que impone restricciones a los derechos no solo constituye un dispositivo que iría en contra de lo que garantiza la Constitución, sino que sería también un dispositivo que generaría férreos límites a la posibilidad de implementar la paz si la asumimos como la posibilidad de garantizar los derechos y como si asumimos que los derechos serían la base fundamental de un ejercicio de construcción de paz. Por otra parte, con esta regla fiscal, el país niega la posibilidad también de regular otro tipo de conflictos sociales sin acudir a la violencia y sin acudir a la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia, digamos que existen múltiples conflictos territoriales asociados nuevamente con ese orden económico vigente. Particularmente existen conflictos asociados a los procesos de explotación minero-energética en el país. En algún momento, en algunas investigaciones que realizamos, se alcanzaron a identificar cerca de 1.200 o 1.300 conflictos territoriales, muchos de ellos asociados a la propuesta del extractivismo minero-energético en el país. Evidentemente, estos procesos generan mucha conflictividad en los territorios y la pregunta es cómo tratar de regular esos conflictos sin acudir a las salidas que tradicionalmente se han utilizado en términos de desplazamiento de poblaciones o en términos de consolidación territorial para garantizar las inversiones del capital. Una de estas salidas han sido las consultas populares, sobre las cuales la Corte Constitucional del país en algún momento consideró que los resultados de tales consultas, en las cuales se les preguntaba a las personas que habitaban estos territorios que si estaban de acuerdo o no con que se llevara a cabo los procesos de extracción minero-energética, fueran consultas y fueran decisiones que tendrían que ser respetadas y acatadas como vinculantes. En algún momento la Corte Constitucional dijo que sí, pero posteriormente se ha venido diciendo que no, adicionalmente tratando de mostrar cómo el déficit, o mejor, cómo la restricción fiscal impediría llevar a cabo estas consultas, fundamentalmente porque desde el Ministerio de Hacienda se ha considerado que no hay recursos para llevar a cabo estas consultas, luego no se podrían hacer estas consultas y luego no se podrían tener estas decisiones. Básicamente lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del país es que ante la restricción presupuestal que existe hoy, explicada por la regla fiscal, no hay recursos para promover estos procesos democráticos y estos procesos incluso institucionalizados de solución de conflictos territoriales en el país. Ha dicho que deberían ser los entes territoriales, es decir, los departamentos o municipios mismos, los que deberían financiar estos procesos de consulta. Luego ahí nuevamente vemos cómo la restricción fiscal no solo implica un debilitamiento de los derechos de las personas, sino también implicaría un límite para garantizar procesos democráticos de solución de conflictos en los territorios del país. Como decía al comienzo de esta presentación, esto contrasta
con la voluntad que ha tenido el gobierno de seguir manteniendo un gasto militar creciente en el país, que no se ve afectado por los criterios de austeridad y que muy por el contrario se considera que tiene que seguir consolidándose como un elemento fundamental para garantizar la estabilidad en el país, para garantizar la consolidación de los territorios y para garantizar una situación de pacificación en Colombia. En este contexto, entonces, es que es importante tratar de analizar qué pasa con la implementación misma de la paz. Hasta este momento hemos dicho, tenemos un dispositivo del orden social y económico vigente, que es la política fiscal, que ha estado orientada fundamentalmente a garantizar procesos de rendición y procesos de superación de la conflictividad por medios básicamente militares y de consolidación territorial, que de otra parte han llevado al establecimiento de criterios de austeridad presupuestal que no permiten la garantía de los derechos, pero que por otra parte tampoco permiten la regulación de los conflictos territoriales por medio de la promoción de las consultas, etc. Ahora viene otro elemento más específico, y es cómo esta idea de la regla fiscal impacta directamente la implementación del acuerdo final de paz. Como ustedes ya lo saben, el acuerdo final de paz constaba de 6 puntos. Dentro de esos puntos está el punto de la implementación, donde se considera el tema presupuestal como un elemento fundamental para garantizar que se desencadene el potencial transformador que tiene el acuerdo y verdaderamente se pueda cumplir con todo lo pactado. Desde este punto de vista, entonces, el plan marco de implementación, que es, digamos, el documento que traduce a las políticas públicas, que traduce a los sistemas de planeación y presupuestación del Estado el acuerdo final de paz, se ha considerado que en este plan marco de implementación aplicar o implementar o ejecutar la paz ascendería o tendría un valor en términos de las inversiones requeridas de 129 billones de pesos. Para el periodo establecido, que es un periodo más o menos de 10 años, 12 años, se ha establecido entonces que más o menos anualmente se deberían gastar más o menos 9 billones de pesos para garantizar que se implementen cada uno de los puntos del acuerdo y se pueda garantizar todas las metas establecidas en el plan marco de implementación. De entrada nos damos cuenta de lo barata, entre comillas, que puede salir la implementación en comparación con el gasto militar que en este momento tiene el Estado colombiano, mientras que la implementación ascendería a más o menos 9 billones de pesos cada año. En Colombia seguimos gastando 33 billones de pesos en seguridad y defensa, es decir, tenemos claramente una prioridad definida desde el punto de vista presupuestal y en términos de un concepto específico de construcción de paz. El problema viene adicionalmente con los 129 billones que se han planteado, puesto que estos 129 billones tienen que garantizarse a partir de distintas fuentes presupuestales. Una fuente presupuestal es el gasto del gobierno nacional de nuestro país, y otras fuentes vendrían por la cooperación internacional, por recursos que pueden generarse desde los entes territoriales mismos, por ejemplo los municipios, por aportes voluntarios del sector privado, por recursos generados desde el Sistema General de Regalías y por recursos generados desde lo que llamamos en Colombia el Sistema General de Participaciones. Un pequeño paréntesis para explicar qué es el Sistema General de Participaciones y qué es el Sistema General de Regalías. El Sistema General de Participaciones fundamentalmente es un recurso que año a año el gobierno nacional tiene que transferir a los departamentos y municipios para que en el marco de la descentralización del país los departamentos y los municipios cuenten con recursos para financiamiento de proyectos en salud, educación y agua potable y alcantarillado. De otra parte, las regalías o el Sistema General de Regalías hace referencia a las contraprestaciones que se tienen que realizar para el gobierno nacional por la explotación de recursos no renovables en los territorios. En otras palabras, cuando hablamos entonces del proceso de financiación del plan marco de implementación, tenemos los recursos normales del gobierno nacional central,
tendríamos parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos del Sistema General de Regalías, la cooperación internacional, es decir, los aportes de la cooperación internacional del sector privado y adicionalmente los recursos que se puedan extraer directamente desde departamentos y municipios a partir de sus recursos propios. En este sentido, entonces, es importante mencionar que aquí técnicamente podemos tener varios problemas. El primero es que lo que hemos llamado el Sistema General de Participaciones son recursos que no pueden ser contabilizados como recursos para la paz, puesto que con acuerdo o sin acuerdo estos recursos tenían que ser transferidos por el Gobierno Nacional Central a los departamentos y municipios. Estos recursos se vienen transfiriendo desde la Constitución de 1991, es decir, desde el momento mismo que se promulga la Constitución hasta hoy, e independientemente que haya un no acuerdo de paz, hay recursos que siempre se tienen que transferir. Luego el gobierno incurre en una doble contabilidad al considerar que los recursos del Sistema General de Participaciones harían parte de los recursos asociados a la implementación del acuerdo, de esos 129 billones que ya he mencionado. Más o menos, el Sistema General de Participaciones ascendería más o menos a 40 billones de pesos en términos de lo que tendría que financiar con la paz. Es decir, si nosotros asumimos que verdaderamente ahí hay una doble contabilidad, a los 129 billones de pesos que vale el acuerdo, tocaría restarle los 40 billones del Sistema General de Participaciones. Desde ese punto de vista, entonces, ya de entrada tendríamos desfinanciado el proceso de construcción de paz de Colombia en un horizonte distinto al ejercicio mismo de la rendición o de lo que hemos llamado la derrota militar de la insurgencia por parte del Estado colombiano. En segunda instancia, es importante mencionar que con el tema de las regalías son recursos que son problemáticos en tanto son recursos que surgen de unos criterios o de unos entornos de mucha conflictividad social en el país. Ya lo he mencionado, varios de los procesos de extracción minero-energética tienen muchas resistencias en los territorios y pensar entonces que debemos hacer depender el ejercicio de construcción de paz de los recursos que se extraen en ese contexto tan fuerte de conflictividad no le hace bien a la construcción de paz y hace que en todo sentido sea un poco inconsistente con los propósitos mismos del acuerdo. En todo caso, estos recursos adolecen de otras problemáticas y es que por su naturaleza son recursos que son sumamente inestables. Inestables porque son recursos que dependerán de los precios internacionales de los bienes que se extraen de la economía colombiana, dependerá de la cantidad de estos bienes que se puedan extraer en los territorios y adicionalmente dependerán de esa conflictividad territorial que se está llevando o que se manifiesta hoy en el país a partir de estos ejercicios de extracción minero-energética. Luego, con regalías no tendríamos verdaderamente recursos necesariamente estables y además serían recursos que tal vez éticamente no serían muy convenientes si estamos hablando de un ejercicio de construcción de paz, más aún de un ejercicio de construcción de paz basado en los principios generales del acuerdo de paz. De otra parte, entonces, nos quedan los recursos de cooperación internacional y los recursos de aportes voluntarios del sector privado, que, como es de esperar, son recursos inestables y que dependerán de la buena voluntad tanto de la cooperación internacional como del sector privado, con el problema adicional que la cooperación internacional y el sector privado tal vez darán recursos, pero sobre la base de los elementos que ellos consideren más interesantes o valiosos para implementar en el acuerdo. Entonces son recursos sobre los que no tenemos mucha posibilidad de maniobra, pero además que son muy bajitos porque dependen de la buena voluntad. Y finalmente tenemos los recursos de los entes territoriales mismos, y entonces aquí tenemos un inconveniente, y es que parte de estos recursos dependen de la implementación misma del acuerdo de paz. Me explico. La posibilidad que tienen los municipios de nuestro país de generar recursos propios para financiar procesos de gasto social depende de la posibilidad de poner impuestos sobre la tierra.
En el primer punto del acuerdo de paz se ha establecido efectivamente la posibilidad y necesidad de redistribuir la tierra, de conocer quiénes son los dueños de la tierra y por ese camino ponerle un impuesto a la tierra en Colombia que permita que la tierra sea utilizada de manera más productiva y que adicionalmente permita que la tierra sea mejor distribuida en el país. Solo un dato importante ahí, el coeficiente de Gini de tierras, es decir, el indicador que mide la concentración de la tierra en Colombia, está en 0.8384. Esto es gravísimo si se tiene en cuenta que ese coeficiente se mide entre 0 y 1, donde 0 significaría equidistribución de la tierra y 1 significaría que una sola persona es la dueña de todo el territorio. En Colombia estamos en 0.86. Luego se consideraba que en su momento que la posibilidad de generar impuestos sobre la tierra en virtud de lo establecido en el punto 1 iba a garantizar también que los municipios generaran recursos propios para apoyar el proceso de implementación misma de la paz. Lamentablemente no se ha podido avanzar en ese propósito. El impuesto a la tierra en Colombia sigue siendo demasiado bajo y sigue siendo todavía una gran esperanza para el país, lamentablemente, pero esto ha llevado a que desde los municipios y desde los territorios no haya recursos propios para financiar la paz. Luego, en ese sentido, para cerrar este momento, es importante entender que de los 129 billones de pesos, y según el análisis que se ha realizado, solo quedan como elementos importantes del presupuesto y además como recursos frescos, los recursos del presupuesto general de la nación, es decir, los presupuestos que tiene el gobierno nacional. Pero ese presupuesto, como lo dije anteriormente, está condicionado por la regla fiscal del país. Luego, desde ese punto de vista, la regla fiscal, como lo decíamos, no solo condiciona el ejercicio de los derechos, no solo condiciona la posibilidad de gestión de los conflictos territoriales, sino que además va a condicionar la posibilidad de implementación del acuerdo de paz en Colombia en cada uno de sus puntos y de acuerdo con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y en el documento COMPES 3932, que estableció todo el criterio de implementación del acuerdo sobre la base de las políticas públicas, las políticas de planeación y las políticas de presupuestación en el país. En conclusión, entonces, a partir de un análisis de las fuentes de financiamiento del acuerdo final de paz establecidas en el Plan Marco de Implementación en el documento COMPES, decíamos que la fuente fundamental y principal será el presupuesto general de la nación. Lamentablemente hoy, en términos del presupuesto general de la nación, no podemos tener certeza sobre la consecución de los recursos necesarios para garantizar la paz. Esto por tres razones fundamentales. La primera razón es que en Colombia hemos entrado en un proceso, podría llamar uno, de inconstitucionalidad en relación con el acuerdo final de paz, puesto que, según lo establecido en la fase temprana de implementación, es decir, en las reformas constitucionales y legales que se hicieron al momento de implementar el acuerdo, se estableció que los planes de desarrollo tenían que tener un capítulo específico orientado a definir cómo se iba a llevar a cabo el proceso de implementación. ¿Esto qué significaba? Que con ese capítulo específico también se tenía que garantizar un plan plurianual de inversiones para la paz y los recursos necesarios para garantizar la implementación durante los mandatos de los sucesivos gobiernos en Colombia. Lamentablemente, en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, del gobierno de Iván Duque Márquez, no se estableció este capítulo especial. Entonces, al no establecerse este capítulo especial dentro de los mecanismos de planeación del Plan Nacional de Desarrollo, pues entonces no es claro cómo se van a utilizar los recursos o si van a establecerse los recursos requeridos para garantizar el acuerdo de paz. Desde ese punto de vista, el gobierno en algún momento ignoró por completo lo establecido y lo cual generó un rechazo de ciertos sectores de la sociedad y obligó al gobierno a plantearse un plan plurianual para los siguientes 4 años de su gobierno, un plan plurianual de inversiones para la paz. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que ante la ausencia de un capítulo específico de paz, no vemos una integralidad ni una sistematicidad en la manera como se van a integrar
y se van a implementar el conjunto de medidas y además cómo se van a financiar el conjunto de medidas que permitirán la implementación concreta del acuerdo de paz. Entonces, desde ese punto de vista hay una primera restricción para que el presupuesto general de la Nación compense las debilidades ya anotadas en términos de las fuentes de financiamiento, y es que no hay un vínculo directo entre lógicas de presupuestación y lógicas de planeación que permitan darle integralidad a la implementación misma. En segundo lugar, hay otra limitación y son las agencias calificadoras de riesgo. Estas agencias calificadoras, ya lo mencioné en algún momento, pueden degradar la calificación del país y por esta vía aumentar los gastos del país en servicio de deuda, puesto que cuando degradan la calificación del país en criterios de endeudamiento, suben las tasas de interés y las necesidades de financiamiento que tiene Colombia vía deuda se van a encarecer. Desde este punto de vista hay un problema muy grave, y es que esas agencias calificadoras de riesgo carecen de cualquier control democrático, pero las decisiones que toman sí tienen efectos sobre el conjunto de la sociedad. Solo para anotarlo, las agencias calificadoras de riesgo en Colombia emiten calificaciones después de cada elección presidencial y después de cada elección al Parlamento del país. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que lleguen gobiernos o se instituyan parlamentos que no son afines a los intereses del modelo neoliberal, estas agencias calificadoras pueden degradar la calificación del país y de esa manera poner al país en una situación bastante difícil que obligaría al gobierno nacional a recortar gasto social, gastos de paz, para orientarlos a gastos de deuda para darle mayor confianza al capital financiero nacional e internacional. Luego, desde este punto de vista hay una restricción bastante profunda relacionada con lo que hacen las agencias calificadoras de riesgo en Colombia. Estas agencias a diario lanzan pronunciamientos en la prensa económica del país asegurando que es factible que a Colombia se le degrade un poco más la calificación. En este momento Colombia está con una calificación triple B más o menos, pero está a 2 calificaciones por debajo de quedar en un grado de pérdida del grado de inversión o de caer en situaciones que llaman estas agencias especulativas. Luego, desde ese punto de vista tenemos una restricción de un actor que no tiene control democrático, pero que por medio de sus decisiones determina el gasto público en Colombia. Y en tercer lugar, hay un problema, y es la voluntad misma del gobierno. Desde este punto de vista, esta voluntad se manifiesta en que la regla fiscal, como ley, ha permitido o ha establecido una cláusula de escape, es decir, una cláusula que permitiría al gobierno no cumplir estrictamente las metas de ajuste fiscal establecidas si sobrevienen algún tipo de evento. Básicamente se estableció que esos eventos tenían que ver, paradójicamente, con una escalada de la guerra en Colombia o con desastres naturales. Pero es interesante ver que nunca se planteó la construcción de paz como un elemento que pudiera llevar a no cumplir la regla fiscal y garantizar el financiamiento adecuado de los acuerdos. En todo caso, hay una cláusula de escape en este momento, y llama la atención que el gobierno siempre ha dicho que no hay recursos para la paz, que los recursos son limitados, pero sí ha acudido a la cláusula de escape para supuestamente enfrentar el ciclo migratorio de los venezolanos en el país. Entonces uno no entiende muy bien cuál es la voluntad gubernamental en términos de la paz. Se dice que no se puede acudir a la cláusula de escape para financiar la paz porque las agencias nos calificarían mal, pero posteriormente se acude a esa cláusula de escape fundamentalmente para enfrentar el ciclo de migración venezolana, y el gobierno mismo posteriormente va a decir que no fue necesario la cláusula de escape, que se puede enfrentar a la migración venezolana con los recursos disponibles, lo cual pone al acuerdo de paz y a la implementación a competir por recursos escasos para garantizar que se efectúen todas las inversiones establecidas en el plan marco de implementación. En definitiva, entonces, la posibilidad de tener recursos desde el gobierno nacional central está condicionada por, uno, la imposibilidad de establecer un vínculo concreto entre presupuestación y planeación de tal manera que se garantice una implementación integral y estratégica del acuerdo. Dos, por la presión
de las agencias calificadoras de riesgo, y 3, por la falta de voluntad que tiene el gobierno para encontrar salidas o mecanismos que permitan relajar la restricción que implica la regla fiscal para el gasto público en Colombia, y en este sentido para el gasto público orientado a la paz. En este contexto, finalmente, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Inicialmente, el gobierno que tenemos en este momento en el país llegó al poder estableciendo que iba a hacer trizas los acuerdos. Esto no fue tan fácil. Efectivamente, hay un campo de fuerzas que intenta hacer trizas, en el cual hay fuerzas que intentan hacer trizas los acuerdos, pero también en ese campo de fuerzas hay actores que no quieren que eso sea así. En última instancia, ninguno de los actores o ninguna de las fuerzas es lo suficientemente, valga la redundancia, fuerte para doblegar a las otras. Luego no fue tan fácil hacer trizas los acuerdos, y el gobierno se ha visto en la obligación más bien de simular la posibilidad de implementación de los acuerdos. ¿Cómo se ha hecho esta simulación? Básicamente sobre la base de mostrar un pretendido interés de mostrar algunas posibilidades de gasto público en la paz, pero que cuando uno lo analiza muy concretamente tiene muchas deficiencias. Primero, deficiencias técnicas, en tanto lo que se establece de gasto para la paz no se corresponde con lo establecido en los planes plurianuales de inversiones, y segundo, por cuanto se establecen rubros de gasto que nada tienen que ver con la paz, como rubros de gastos que efectivamente harían parte del proceso de implementación de la paz. Doy dos ejemplos sencillos. Fundamentalmente, el gobierno ha considerado que el gasto que se le otorga a entes de control como la Contraloría, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo contaría como gasto de paz, pero efectivamente ese gasto es el gasto que tradicionalmente se le da a estas entidades para que lleven a cabo sus funciones misionales, pero el gobierno empieza a contabilizarlo como gasto de paz. Y lo otro es que gastos, por ejemplo, de ciertos sectores de los militares, como gastos en la Armada Nacional, el gobierno empieza a contabilizarlos como gastos de paz. Luego, en términos efectivos, esa voluntad que dice tener el gobierno para hacer trizas los acuerdos no se puede llevar a cabo porque hay fuerzas que lo impiden, y el gobierno entonces se ve obligado a hacer un ejercicio de simulación en donde técnica y presupuestalmente se pueden advertir muchísimas debilidades que muestran que efectivamente el gobierno no tiene ningún interés en garantizar los recursos requeridos para implementar bien el acuerdo de paz. Para finalizar, entonces, en conclusión, estamos en una situación crítica en materia de desfinanciamiento del acuerdo de paz en particular, pero estamos en una situación crítica también en términos de la comprensión misma que tenemos de la política fiscal, porque en Colombia seguimos entendiendo la política fiscal como un problema de sumas y restas, como un problema contable, y no como un dispositivo o un mecanismo de regulación que facilitaría la construcción de paz más allá de las nociones militaristas y de pacificación, y que nos llevaría a pensar la construcción de paz en un contexto de ejercicio de los derechos y en un contexto de garantías de regulación de la conflictividad territorial en Colombia. Lamentablemente no podemos avanzar en ese propósito, y estamos asistiendo a un contexto en el cual podemos afirmar que no hace falta hacer trizas los acuerdos, es decir, si usted los desfinancia, ya lo logró, ya los hizo trizas, y en este momento la política fiscal en Colombia se constituye también en un campo en disputa para garantizar los recursos que permitan la construcción de una paz estable y duradera en el país. Ese campo en disputa involucra al gobierno, involucra al parlamento, involucra a los actores sociales, pero también, como lo decía anteriormente, involucra a las agencias calificadoras de riesgo. De las correlaciones de fuerzas que se materialicen en ese campo, se tendrá entonces un modelo de política fiscal. Esperamos, y ojalá sea así, por el bien de la paz de Colombia, por la posibilidad de construir una paz estable y duradera, que ese ejercicio de paz nos lleve a superar la idea de una política fiscal puesta al servicio de la derrota militar de la insurgencia, y tengamos bien una política fiscal puesta al servicio de la construcción de paz con derechos que permita desencadenar el potencial transformador que tiene el acuerdo para la sociedad colombiana en general y para los territorios del país en particular.